El desfalco que sacude a Veracruz. Otra bomba para nuestro estado. Ya la gobernadora Rocío Nale, el contralor Ramón Santos Navarro y hasta la Fiscalía General de la República aparecen en la misma historia. Y todo gira en torno a un hombre que hoy está en el ojo del huracán. Estamos hablando de Jorge Eduardo Cisniega, exdirector administrativo de la Secretaría de Salud en el gobierno de Cuitláhuac García. ¿De qué se le acusa? Pues nada más y nada menos que de un presunto daño patrimonial millonario. De esos que vuelven a poner a la administración pasada en los reflectores. Y a la actual en modo de que aquí no hay impunidad para nadie. Ya el contralor ya hizo la denuncia pertinente porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto y si hay daño patrimonial, que es así, pues se tiene que llamar a cuentas a quien fue el secretario, el exsecretario de Salud. El contralor lo soltó sin rodeos. Ya hay un proceso penal y también administrativo contra Jorge Cisniega. Una denuncia que es pública y que está en la fiscalía y que involucra a varias personas, entre ellos al señor Cisniega. Pero de manera administrativa no se le puede hacer un proceso para inhabilitarlo o sancionarlo por temas administrativos. Eso significa que no solo está enfrentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República, sino que además podrían inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. Y ojo, que Santos Navarro recalcó que este procedimiento no es un show político, ni tampoco una cacería de brujas. La línea de Rocío Nale fue muy clara: tolerancia cero, sea quien sea el funcionario del pasado o del presente. Y es que la cosa viene desde el proceso de entrega-recepción entre el gobierno de Cuitláhuac García y la administración actual. Ahí saltaron irregularidades que, según la Contraloría, no eran simples olvidos administrativos, sino faltas graves relacionadas con más de 200 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y qué pasó después? Pues que todo derivó en la denuncia penal, primero anunciada en mayo por la propia gobernadora Rocío Nale y hoy confirmada de nuevo como un caso en curso. Lo interesante es cómo se manejó en su momento, porque cuando Rocío Nale habló del tema, algunos medios quisieron ligar la denuncia directamente al exgobernador Cuitláhuac García, pero ella fue clara al decir que la responsabilidad recaía en Jorge Cisniega, no en Cuitláhuac García. Aún así, el escándalo ya estaba armado a nivel nacional y ese ruido mediático terminó dándole más reflectores al caso y dejando claro que en Veracruz no se iba a pasar por alto lo detectado en la Secretaría de Salud. Según el contralor, las irregularidades van desde la falta de documentos y trámites incompletos hasta decisiones administrativas que huelen a mal manejo de recursos. En pocas palabras, cosas que no cuadran en el gasto y que ahora tendrán que justificar o, de lo contrario, enfrentar sanciones. Y no se trata solo de Cisniega. El contralor advirtió que hay más exfuncionarios bajo la lupa. Estamos también haciendo el procedimiento para sancionar no solamente a él, sino a todos los que involucrados para que se les sancione conforme a la ley. ¿Cuántos involucrados estarían entonces más o menos? No puedo revelar ese dato porque es de orden de tipo penal y no puedo. Sino la cantidad. No puedo mencionar los datos de la denuncia. Y que todos los involucrados podrían terminar siendo señalados. La denuncia ante la Fiscalía General de la República busca deslindar responsabilidades penales, pero en paralelo, la Contraloría abrió los procesos administrativos internos. Eso quiere decir que aunque no todos los hallazgos acaben en cárcel, sí podrían derivar en sanciones, en inhabilitaciones o hasta en la pérdida de derechos para ocupar puestos públicos. En resumen, esto ya no es solo ruido político, es un caso formal que sigue su curso legal. El mensaje que están mandando pues es muy claro. No importa si el sexenio terminó, si tuviste poder o no, nadie tiene inmunidad automática. Por eso, la figura de Jorge Cisniega hoy se convierte en un ejemplo incómodo de cómo las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y del ORFIS pueden terminar en tribunales. El detalle está en ver hasta dónde llega el caso. Veremos si será solo un ajuste administrativo o estamos hablando de un proceso que realmente pueda acabar con consecuencias fuertes. Así que ya lo saben,
el nombre de José Eduardo Cisniega no se va a borrar pronto de la conversación política en Veracruz, porque entre la denuncia penal, los procedimientos administrativos y los más de 200 millones de pesos observados, el exdirector de salud está en una posición muy delicada. Lo que queda por ver es si esto se convierte en un parteaguas de cómo se castiga la corrupción en Veracruz, o si, como en otros casos, terminará diluyéndose con el tiempo. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Adiós a los camiones viejos en Veracruz, ya están aquí los Zulúa. La gobernadora Rocío Nale confirmó lo que muchos ya habían visto en redes sociales. Llegaron al puerto de Veracruz los primeros camiones híbridos que prometen darle un giro al transporte público. Y no es cualquier cosa, porque hablamos de unidades que combinan diésel y electricidad, algo que hasta hace unos años pues sonaba lejano y futurista para una ciudad como la nuestra. Esta noticia corrió como pólvora, primero porque la misma Rocío Nale lo subió en sus redes sociales y segundo porque usuarios de la autopista Puebla-Orizaba captaron a 2 de estos camiones circulando en Maltrata. Y ojo, este proyecto no es un proyecto improvisado. Desde diciembre del año pasado, la gobernadora Rocío Nale había anunciado el plan de modernización del transporte con la compra de estos camiones híbridos a la empresa china Yutong. En mayo del 2025 se habló de 102 unidades y en julio se ajustó a 112 camiones en total que irán llegando en agosto y en septiembre para cubrir principalmente la conurbación Veracruz-Boca del Río. Ahora, también hay que decirlo claro. Hasta el momento se ha confirmado la llegada de un grupo, pero no está clara la cantidad exacta de unidades que ya están en Veracruz. Es decir, todavía falta que el gobierno diga oficialmente cuántos camiones llegaron en este primer embarque y en qué rutas van a empezar a funcionar. Habrá que ver también cómo reaccionan los concesionarios tradicionales del transporte, porque la llegada de camiones modernos pues implica un cambio fuerte en la manera de operar. De momento, lo que se vende es la idea de un servicio más digno, más seguro y más limpio, con la bandera de la modernización que tanto se había prometido. Así que, en pocas palabras, los Zulúa híbridos ya están en Veracruz, los primeros rodando y generando expectativa. Falta saber cuántos, cuándo arrancan formalmente y si de verdad logran mejorar la movilidad en la conurbación. Lo que es un hecho es que hoy la conversación en el puerto ya no es sobre camiones viejos, sino sobre si estos nuevos híbridos serán el cambio que todos esperábamos. Noticias locales. Pati Lobeira juega su ajedrez político, y es que vaya movimiento el que se aventó la actual alcaldesa del puerto de Veracruz. La alcaldesa Pati Lobeira compartió en redes sociales que se reunió con nada más y nada menos que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, y la foto fue en la Ciudad de México y con una frase muy clara: seguimos trabajando juntos. Un mensaje corto, pero con mucho trasfondo político. Y ojo, porque esta reunión llega en un momento clave. Estamos en el 2025, a unos meses de renovar la administración municipal, y Pati está a unos meses también de entregar la administración municipal a Rosa María Hernández Espejo, una política de Morena, lo que marcará el fin de una era blanquiazul en el puerto. Es decir, Pati se convertirá en la última alcaldesa panista que gobernó Veracruz Puerto, nada menor si pensamos en lo que históricamente ha significado este municipio para Acción Nacional. Pero lo interesante aquí es que, lejos de replegarse, Pati Lobeira se muestra activa, se muestra en movimiento y con muy buen nivel de aceptación entre los veracruzanos. Sus números siguen siendo positivos, y eso, en un partido que viene de tropiezos, pues la coloca como un activo político muy valioso para el PAN. Y en política se dice que quien se mueve sale en la foto. Y Pati no solo salió en la foto, sino que lo hizo con el líder nacional del PAN, y eso manda un mensaje de respaldo, de cercanía y de que no está descartada para futuros proyectos. Aquí la pregunta es: ¿qué sigue para Pati después de entregar el municipio? Porque una posibilidad bastante lógica pues es verla en la boleta en el 2027 como candidata a diputada federal por el PAN. No sería raro, considerando que en Veracruz ya quedan muy pocas cartas con capital político sólido dentro del partido. Y Pati
pues es una de ellas. Además, tiene nombre, tiene estructura y tiene una base de simpatía real en el puerto. Y si nos ponemos a ver el panorama del PAN en Veracruz, pues las opciones son cada vez más limitadas. El partido perdió terreno en municipios clave, Morena se quedó con la gubernatura y la ola guinda arrasó en gran parte del estado. Y en ese contexto, pues tener a figuras como Pati Lobeira con respaldo ciudadano, pues es oro puro para Acción Nacional. Al final, Pati Lobeira representa continuidad en un bastión histórico que se resiste a desaparecer del mapa panista, y su cercanía con Jorge Romero pues no es casualidad, es una señal de que el PAN nacional no la quiere perder de vista y que puede convertirse en pieza estratégica rumbo a la elección federal. Así que mientras Pati prepara su salida de Palacio Municipal y entrega el mando a Rosa María Hernández Espejo, también está jugando su propio ajedrez político. Y hoy, más que nunca, se perfila como una de las últimas cartas fuertes del PAN en Veracruz. Y no hay que perderla también de vista rumbo al 2027, donde podría buscar un escaño federal. Así que el mensaje es muy claro. Pati Lobeira no se retira, se proyecta.